En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos, mis queridos hermanos, a su programa Abba Padre Internacional en este miércoles, que permite el Señor que lleguemos a sus hogares a través de la radio, de la televisión, de las redes sociales y de distintos medios por donde podemos llegar a ustedes. Gracias, Señor, y gracias a ustedes por su sintonía, gracias por su fidelidad a este programa. Estamos en el mes de diciembre, un mes cargado de intensidad, porque estamos ya en Adviento, tiempo de espera, esperando la venida de nuestro Salvador, esa conmemoración, ese memorial de recordar cada año su venida a la tierra. Así que les invito, mis hermanos, a que durante estas 4 semanas que estaremos viviendo, meditando en esa venida del Señor, lo hagamos de la mano del Espíritu Santo, aquel que mantiene vivo el mensaje de Cristo en el tiempo y en la historia. Por eso te invito a que cierres tus ojos y le digas al Espíritu Santo, ven sobre mí y lléname de ti. Ven, Espíritu Santo, rodéame, envuélveme. Guíame, Espíritu Santo. Llena mi corazón, mi mente, todo mi ser, Espíritu de Dios. Te anhelo, te necesito, Santo Espíritu de Dios. Sopla y obra con poder en mi vida, Espíritu Santo. Desciende con poder, lléname de ti, Espíritu Santo. Ven, fluye, 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 Espíritu Santo. No tardes más, Señor, en llenar nuestras vidas, nuestros corazones, con tu presencia santa. Derrámate, Señor, derrámate con poder. Danos nuevas fuerzas, danos tu luz. Bendito seas, mi Señor. Alabado, glorioso, exaltado sea tu nombre. Gloria, honor y honra a ti por siempre, Señor. Alabanzas a tu nombre por los siglos, porque toda la tierra, el cielo, todo está lleno de tu gloria, de tu majestad, de tu omnipotencia. Bendito seas por siempre. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 29 al 37. En aquel tiempo Jesús se dirigió al mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los ponían a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y daban gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de la gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Los discípulos le dijeron: ¿de dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7 y algunos peces. Él mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes y los peces,
pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras, 7 canastos llenos. Palabra del Señor. En esta lectura tan bonita de este milagro de la multiplicación de los panes, vemos cómo la gente buscaba a Jesús. Lo buscaba porque había alguna necesidad, tenían algo que Él tenía. Ellos carecían de algo y Jesús tenía eso de lo que ellos carecían. Qué bonito que todavía el día de hoy hay gente que también carece de algo. Y más hermoso todavía que aún Jesús tiene eso de lo que carecemos. De eso que careces, Jesús está lleno. Ve a Él sin miedo, sin temor, porque Él ha venido para eso, para sanarte. Y lo sigue haciendo hoy, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y cuando el pueblo de Dios se acerca a Jesús, y Jesús obra, ya sea a través de sus instrumentos, a través de hermanos, y suceden esas curaciones, lo que sale del corazón de las personas es dar gloria a Dios. Eso es lo que va a hacer, dar gloria a su nombre. Y lo otro es esta misericordia, Jesús. Imagínense, la gente estaba tan devota, tan ensimismada en Jesús, que se le olvidó hasta de comer. Tenían 3 días. Algunos no es que no hubieran comido, algunos ya sus provisiones se le habrían acabado. En esta lectura hay algunos que hacen una interpretación tan humana y materialista que dejan de lado lo sobrenatural. Hay hermanos teólogos que les he escuchado decir que en este momento que lo que pasó ahí no fue una multiplicación como milagrosa, sino que ellos le llaman milagro al que todo el mundo compartió de su pan y de sus peces. Y al todo compartir unos con otros, pues sobró. Eso es lo que parece una explicación bonita de lo importante del compartir. Pero en este caso, lo que aquí pasó es sobrenatural. Porque la palabra de Dios es clara con lo que está diciendo. En este caso, habla que Él le dio lástima porque vio que no tenían que comer y se iban a ir en ayunas porque no tenían que comer. Si hubieran gente con comida, pues cada uno hubiera comido, claro está. Y preguntándole a ver qué había de comer, alguien tenía pues esos panes, esos 7 panes y algunos peces. Y es clara en lo que dice la palabra de Dios. Él toma, los bendice y los reparte. Los partió y se los fue dando a los discípulos. Y los discípulos a la gente. Y dicen que comieron hasta saciarse. O sea, no fue que dio más o menos para que cada uno se llenaron. No, se saciaron de tal manera que ya no comieron pan y pescado hasta más no poder. Y al recoger las sobras de lo que habían comido, llenaron 7 canastos llenos. Entonces, aquí está, es el poder de Dios manifestado. Jesús, que es dueño de la naturaleza, logra hacer que se multiplique la comida. Y esto mismo lo hemos visto en santos. Hay santos que han hecho multiplicación de alimentos. De igual modo, también de el mismo Elías profeta, que hizo que la excusa de harina y aceite no se acabara durante esos 7 años de sequía. Pues imagínense más el Hijo de Dios, Jesucristo, el Verbo eterno, cómo no va a tener posibilidad de multiplicar los panes. Yo sé que se oye obvio, pero les digo que hay hermanos que lo interpretan de este modo.
que fue más un compartir. Todos compartieron su pan y sus pescados y por eso pudieron llenarse todos y sobró. Así dejando de lado la sobrenaturalidad del texto y de quién es el que está ahí en ese momento. Jesucristo, el que tiene poder, el que hace que el mar se calle, que el viento se tranquilice. Jesús. Ese Jesús puede también multiplicar el alimento que hace falta en tu casa, el dinero que necesitas también. Jesús también puede ayudarte con eso, porque Él es poderoso. Él es poderoso. Entonces, pídele a Jesús, a Él que te bendiga. Pide a Jesús que en mi casa no falte el pan de cada día, con el que alimentar a mis hijos, a mi familia. Jesús, que en mi casa no falte el trabajo, mediante el cual puedo bendecir a otros y ser bendecido. Jesús, que en mi casa nunca falte la generosidad de ayudarme también a los demás, así como se reparte ese pan, también que yo me pueda repartir entre mis hermanos, porque mis hermanos también necesitan comer de mí. Yo ser como Jesús, que se da y se entrega, pues yo también tengo que entregarme a mis hermanos, ayudarles en lo que pueda, edificarlos en lo que pueda. El que tenga oídos para oír, que oiga. Conociendo al Espíritu Santo, una vez más con el Padre Osman Maldonado. Reciban gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos conduce al desierto. Y es una de las preguntas que se hace la beata Concepción Cabrera de Armida. ¿Qué necesitamos nosotros para ser llenos del Espíritu Santo? Y ante esta pregunta que ella se hace, también nos da una respuesta, unas sugerencias. Y la primera cosa que ella dice, que el Espíritu Santo nos conduce al desierto. Necesitamos, dice, la soledad. Sí, para ser llenos, dice la beata Concepción Cabrera, necesitamos la soledad. Soledad externa y soledad interna. Es decir, en el interior del corazón del hombre uno puede escuchar esas mociones, esas inspiraciones del Espíritu Santo. Allí en el silencio interior es donde también habla el Espíritu Santo. Por eso, además de un recogimiento externo, es decir, separados de todo aquello que nos pueda distraer en algún momento de la presencia del Señor, también se nos invita a ver el interior, para que allí en esa soledad interior, en ese silencio interior, en esa escucha interior, también descubrir esas mociones del Espíritu Santo, esas inspiraciones del Espíritu Santo. Y también algo más que necesitamos para ser llenos del Espíritu Santo, dice la beata Concepción Cabrera, es la oración. Sí, la oración. Escuchar al Espíritu Santo en esa actitud orante. Y no olvidemos que Jesús pasó su vida orando también. Nos da ejemplo de la oración, y además de darnos ejemplo, muy constantemente en el Evangelio el Señor nos está invitando a una oración constante. Oren sin desfallecer, estén vigilantes. Perseverancia en la oración. Queremos ser llenos del Espíritu Santo, también necesitamos perseverancia en la oración. Y una tercera cosa que dice la beata Concepción Cabrera de Armida, para ser llenos del Espíritu Santo, ella dice también un espíritu de sacrificio. ¿Sí? Sacrificio, y sacrificio significa renuncia. ¿Y a qué tenemos que renunciar nosotros para ser llenos del Espíritu Santo? Cada uno sabrá a qué tiene que renunciar. A lo mejor a algún vicio, a un pecado, o tiene que renunciar a la tibieza espiritual, o tiene que renunciar incluso muchas veces a todos aquellos deseos del corazón que nos mueven solamente a lo humano, pero no a lo divino. Entonces cada uno también sabe
¿A qué tiene que renunciar para ser lleno del Espíritu Santo? Pues sí, cuando hay ese espíritu de sacrificio, ese espíritu de renuncia, podemos ver entonces esa acción del Espíritu Santo llenando nuestros corazones. Porque renunciar también, ese espíritu de sacrificio, de renuncia, significa vaciar el corazón de todo aquello que no le pertenece al Señor para ser llenos de su presencia. Entonces, 3 cosas importantes que nos recuerda la Beata Concepción Cabrera de Armida para ser llenos del Espíritu Santo. Lo primero es el desierto, es decir, el recogimiento espiritual, recogimiento del mundo externo y recogimiento en el mundo interior, es decir, en el corazón, recogimiento interior. Segundo, la oración. Y tercero, el espíritu de sacrificio. Pues, además de la palabra que nos invita ¿a qué? A renunciar a todo pecado, renunciar a todo aquello que no viene de Dios, a un arrepentimiento sincero, a una apertura de corazón. Pues también hoy se nos invita a pensar en esto. ¿Qué tan perseverantes somos en la oración, como lo dice el Evangelio, para ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué tan sumergidos estamos en el mundo, que también el Señor necesita separarnos? Es decir, nos quiere en un ambiente de recogimiento para poder hablar al corazón, así como lo hizo en el desierto. Y lo tercero, ¿qué tan grande o qué tan pequeño es nuestro espíritu de sacrificio, de renuncia, para ser llenos de esa presencia del Señor? Por eso, ven Espíritu Santo a nuestra vida, ven Espíritu Santo a nuestros corazones y danos esa gracia de la renuncia, danos esa gracia de la oración y danos esa gracia de entrar en nosotros mismos, en lo más profundo de nuestro corazón, saber escuchar tu voz, saber descubrir tus inspiraciones y saber obedecerte. Espíritu Santo, una vez más, entra en mí. Espíritu Santo, una vez más, toma el control de mis pensamientos, revísteme de tu presencia. Espíritu Santo, te quiero conocer. Espíritu Santo, te quiero sentir cada día más en mi vida. Y Espíritu Santo, te quiero escuchar una vez más en mi vida para saber obedecerte. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendiciones. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que el Señor te ha traído para que podamos compartir este momento en el que la palabra de Dios nos une y nos abraza a su presencia. Espero que donde quiera que estés, el Señor llegue hasta ti, el Señor te ilumine y te sostenga su amor. Hoy vamos a compartir, siguiendo con ese primer video en el que hablamos del anuncio de la concepción de nuestro Señor Jesucristo a María por el ángel Gabriel, de ese encuentro que tuvo a María con su prima Isabel. Este pasaje es uno de los pasajes que más me ha hecho profundizar en la devoción a nuestra Madre María y en el por qué, la importancia de conocer a María, de profundizar en María para conocer a Cristo, para conocer sobre todo esa historia de salvación que el Señor ha escogido a María para que forme parte de ella, y ver la importancia de María y ver qué tanto nosotras, sobre todo las mujeres que queremos abrazar la cruz de Cristo, tenemos que aprender de María. Entonces vamos a leer, está tomado de Lucas, el capítulo 1, del versículo 39 al 56.
Entonces dice de la siguiente manera: por aquellos días María se puso en camino y fue deprisa a las montañas de una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno. Entonces Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó a grandes voces: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Pero, ¿cómo es posible que la madre de mi Salvador venga a visitarme? Porque en cuanto oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Entonces María dijo: Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes el poderoso. Su nombre es santo. Su misericordia es eterna, y con aquellos que le honra. Actuó con la fuerza de su brazo y dispersó a los de corazón soberbio. Derribó de su trono a los poderosos y engrandeció a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos los despidió vacíos. Tomó de la mano a Israel su siervo, y acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros antepasados, en favor de Abraham y de sus descendientes para siempre. María estuvo con Isabel unos 3 meses, después regresó a su casa. Me encanta esta parábola, esta lectura me encanta porque tiene mucha verdad del corazón de María. Encierra en sí misma mucho conocimiento de cómo era el corazón de María. Leímos en los versículos anteriores que el ángel Gabriel, al anunciarle a María que iba a concebir a nuestro Señor Jesucristo a través de la obra y gracia del Espíritu Santo, él le pone como sostén de esa promesa que su prima Isabel estaba encinta. Y lo primero que María hace es decir: hágase en mí según tu palabra. Pero cuando leemos estos versículos vemos que María, acabando de anunciarle que ella iba a concebir a un hijo, o sea, que el Espíritu Santo se iba a posar sobre ella, recibiendo esa noticia, en vez de María guardarse, cuidarse, porque estos serían los primeros, la primera etapa de su embarazo y es la más peligrosa, y yo voy a ser la madre del Salvador, déjame yo cuidarme, déjame yo retirarme de todo peligro. María se puso en camino, y no tan solo se puso en camino, o sea, hacia la casa de su prima Isabel para ser testigo del milagro de su embarazo, sino que lo hace deprisa, o sea, dice: María se puso en camino y fue deprisa a las montañas. O sea, no solo se puso en camino, no solo lo hizo deprisa, sino que eran montañas. O sea, mucho más riesgoso el camino. O sea, María era una mujer que cuando se trataba de servir no medía peligros, no medía distancia, no medía alturas. Ella deprisa atravesaba montañas para servir, y eso a mí me encanta. Yo una vez escuché decir de
del Papa Francisco, que María era la Virgen de la Prontitud. Y a mí eso me gustó mucho porque la Virgen de la Prontitud, o sea, María no es como dice el refrán por ahí, vísteme despacio que voy deprisa. O sea, María no tardaba, no medía cuando se trataba de servir, de ponerse al servicio de los demás. Y me gusta mucho porque María antepone sus propias necesidades a las necesidades de los demás. O sea, ella también había recibido, como quien dice, su prueba de embarazo ahí con el ángel, pero ella no le importó y dijo, mi prima Isabel, que es estéril, que ya es una señora de edad, porque recordemos que el ángel le dice, tu prima Isabel, la que todos llamaban estéril, tendrá un hijo en su vejez. O sea, ya era una mujer entrada en edad. Se dice que por ahí unos 90 años, tal vez es lo que narra la escritura, y muchos estudiosos alegan que era una mujer octogenaria, más o menos por ahí. Y María dice, no, ella me necesita a mí mucho, porque tiene un embarazo de 6 meses, está en vejez, y su hijo es una promesa de Dios. Yo quiero estar ahí. O sea, yo quiero estar ahí siendo testigo del poder de Dios en la vida de mi prima, siendo testigo del poder del Dios de lo imposible. Y María atraviesa la montaña con prontitud. Eso me agrada muchísimo. Y me gusta porque dice el versículo final, el versículo 56, dice que María estuvo con Isabel unos 3 meses y después regresó a casa. O sea, me gusta porque María también necesitaba de Isabel. Entiendo yo, dándole un toque de mi propia interpretación humana, porque María había recibido una noticia muy fuerte. Y yo veo a Isabel como una mujer que fue sostén espiritual de María también. O sea, era también una relación recíproca donde ellas dos se sostenían en su fe en el Señor. María se sostenía en la fe de que el Señor la había escogido para que fuera la madre de Salvador, y Isabel se sostenía en la fe de que Dios le había regalado un hijo en su vejez, y esa fe de ambas la sostenía a una y a la otra. Y por esto entiendo la importancia de vivir la fe en hermandad, la importancia de la sororidad, que es un concepto del feminismo. La sororidad es esa hermandad, es esa unión entre las mujeres, y en la Biblia hay muchísimos ejemplos de sororidad, y creo que uno de los más grandes es este ejemplo de María y de Isabel, que se sostuvieron. María sostuvo a Isabel en esos últimos 3 meses, porque recordemos que el ángel, cuando le anuncia a María, le dice, tu prima Isabel, que está en estado de vejez, está encinta y tiene 6 meses. O sea, que era el último trimestre del embarazo de Isabel y el primer trimestre del embarazo de María. O sea, que ellas se dieron una a la otra ese apoyo y ese sostén en la fe que todas necesitamos. Entonces, como mujeres en este mes de las madres, vamos a ser solidarias unas con otras, vamos a ser respetuosas unas con otras, y sobre todo vamos a guiarnos en el proceso de caminar hacia Cristo y de sostener unas con otras las promesas que Cristo nos ha hecho. Porque la promesa de María se cumplía en ese embarazo que por obra del Espíritu Santo daría luz al mundo, a nuestro Salvador. Pero la promesa de Isabel de un hijo en su vejez también era el milagro de Dios en la vida de Isabel. Y ellas fueron testigos una y otra del milagro de Dios en sus vidas. Y eso lo vemos cuando Isabel
saluda a María y no la saluda como, hola María, ¿cómo estás? Y muy educada y ven, entra. No, ella al verla gritó, porque me gusta mucho esto de la Biblia, porque la Biblia es un lenguaje muy educado, ¿verdad? Pero dice que exclamó a grandes voces, en buen dominicano voció, para que lo oyeran los vecinos y lo oyera todo el mundo. En ese tiempo las casas me imagino que no estaban una muy al lado de la otra, porque, ¿verdad? Había poca gente y mucha extensión de tierra, así que me imagino que los vecinos ni se molestaron tal vez en ese griterío que hizo Isabel. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, que es parte de la oración que hacemos en el Santo Rosario. Pero ¿cómo es posible que la madre de mi Salvador venga a visitarnos? O sea, Isabel supo del instante cero, cuando vio a María, que María era la promesa que se le había hecho al pueblo de Israel. Porque para nosotros también es algo normal, ya lo tenemos sabido, que María es la madre de Jesús, que María es la elegida por Dios para que concibiera por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero en ese tiempo todo el pueblo de Israel esperaba al Salvador y esperaba cuál iba a ser esa virgen que iba a concebir a nuestro Señor y Salvador, que era una promesa hecha, como dice María luego en el Magnífica, hecha a sus antepasados. O sea que Isabel era una mujer de fe, era una mujer de oración que aguardaba esa promesa, que esperaba por ella, que esperaba por la venida del Salvador, y que al ver a María la reconoció inmediatamente. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y pregunta, ¿de cuándo acá a mí me visita la madre de mi Salvador? Por eso la intimidad con María no es la intimidad con cualquiera. Y a mí esa pregunta de Isabel me llena, me sostiene mucho en mi fe de por qué yo tengo que venerar a María. Y repito, venerar, no adorar, adoración solo a Dios, que es uno y que es trino, nadie más. María no ocupa el lugar de Dios. Ahora, María es una persona que fue fundamental en la salvación de nosotros, y nosotros tenemos que verla como un ejemplo de entrega sin condiciones al plan de salvación. Y eso tiene que movernos a querer emular esas virtudes que vemos en ella, como muchas veces queremos emular las virtudes de algún hermano de la iglesia, de algún reverendo, sacerdote, de algún santo. Asimismo, tenemos que ver a María como un ejemplo de fe, como un ejemplo de entrega. Y cuando podamos tener esos acercamientos a María, saber que nosotros no somos merecedores. Porque la misma Isabel lo dice cuando pregunta, ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Y ahí, luego de esa pregunta tan poderosa que hace Isabel, vemos que ella dice, que ella testifica lo que fue el primer milagro de Jesús a través de, digamos que de la intersección y de la sola presencia de su madre. Porque dice, porque en cuanto oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. O sea, dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. O sea, María, tan pronto María llega, Isabel queda llena del Espíritu Santo. Porque María era la vasija en la que, o sea, Jesús ya estaba en su vientre. O sea, desde el mismo instante que el ángel Gabriel le anuncia a María que ella iba a concebir un hijo, ya desde la concepción, nosotros los católicos sabemos por fe
y por ciencia, porque la ciencia así lo dice, que desde el momento de la concepción hay vida. Inclusive muchos científicos aseguran que hay, cuando se unen el óvulo y el espermatozoide, hay un tipo de explosión, un tipo de Big Bang que genera vida. O sea, desde el mismo momento de la concepción. O sea, que tan pronto María es anunciada que ha concebido a través del Espíritu Santo, ya ella está llena, ya ella es la vasija del Salvador, ya ella está llena de la presencia, y sabemos que el ángel la saludó diciéndole que ella estaba llena de gracia. O sea, en María sobreabundaba la presencia del Espíritu Santo, y tan pronto ya llega a la casa de Isabel, dice la palabra, porque me gusta mucho, como esto es un tema que trae tanta discusión, sobre todo los temas marianos traen tanta discusión entre unas doctrinas y otras. Me gusta leerlo y recuerdo que esto está tomado de Lucas primero, en el versículo, perdón, estoy aquí con la Biblia, en el versículo 41, donde dice, y cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno. Entonces Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó. O sea, todo eso que dice Isabel es porque ella tiene el Espíritu Santo. Y nosotros sabemos, porque lo dice la Biblia, que nadie podrá decir Señor, Señor, si no tiene el Espíritu Santo. O sea, Isabel, por el simple hecho de escuchar el saludo de María, quedó llena del Espíritu Santo, y ahí aclama: bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Por qué me visita la madre de mi Salvador? O sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que a mí me visite la madre de mi Salvador? Y le testifica que tan pronto oí tu saludo, el niño que está en mi vientre saltó de alegría. O sea, es uno de los primeros milagros de Jesús, porque los milagros lo hace Jesús a través de la intersección de María y de todos los santos. Jesús es el poder tras el poder, como dice mucha gente. Y Isabel quedó llena del Espíritu Santo y pudo hablar verdad de Dios, porque estaba inmersa en la presencia del Espíritu Santo. Inclusive le dice: cree, porque o sea, María no le había contado que vino un ángel que me dijo, pero Isabel era una mujer de fe y Zacarías era un hombre de fe. Eran un hombre y una mujer apartados para Dios, que aguardaban esa promesa de que el Salvador vendría a través de una virgen, y ella lo reconoció. Pero aún más que eso, me alegra, me llena el corazón de gozo la respuesta que da María. María dice: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en el Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su siervo. O sea, María se alegra porque ella reconoce que el Señor ha tenido con ella una misericordia y una gracia que es incalculable. O sea, no hay manera de medirla, de cuantificarla. Es incalculable, y ella reconoce su humildad, su bajeza, su nada, para que Dios tenga esa misericordia en ella. Y me alegra mucho, me sostiene mucho en mi fe este versículo que dice: porque ha hecho en mí grandes cosas el poderoso, su nombre es santo y su misericordia es eterna. Pero este versículo, que es el 48, dice: porque ha mirado la humildad de su sierva, desde ahora me llamarán dichosas todas las generaciones. Muchas veces nos preguntan a los católicos: pero, ay, ustedes adoran a María. No. Nosotros veneramos a María, vemos a María como cruz redentora, porque sirvió de vasija espiritual para que Cristo llegara hasta nosotros, porque en María se cumplió esa promesa que aguardaron por tantos años los judíos, y sabemos
que el Señor lo planificó de la eternidad, que a través de ella nosotros fuéramos salvos, a través de, o sea, que a través de ella nos llegara la salvación, que es Jesús. Ese es el sustento de nuestra fe. Sabemos que el que nos salva, que nuestro Salvador, que nuestro Redentor es Cristo, pero reconocemos que el Señor, mucho antes que nosotros, le dio una gracia a María que es por sobre todas las gracias, ¿verdad? Que María es la alta gracia, que María es llena de gracia. Entonces, pidámosle al Señor con humildad que nos muestre a María Santísima, que nos permita conocer las verdades profundas del corazón de María y sobre todo que nos permita imitar su actuar. En este pasaje, de manera muy especial, vemos cómo María es la Virgen de la Prontitud, como la llama el Padre Francisco, que María siempre presta al servicio, siempre presta a escuchar y a reconocer las necesidades de las personas que están a su alrededor. Yo creo que esa es una virtud que nosotros debemos imitar, que nosotros debemos emular y pedirle a Dios en su misericordia que nos dé esa gracia. Amén. A través de la oración, del acercamiento al Santo Rosario, que el Señor nos dé la gracia de conocer los más íntimos misterios del corazón de María, que sin duda nos llevarán al conocimiento profundo de las verdades de Cristo, porque María vivió en Jesús, por Jesús y para Jesús, y acercarnos a ella nos permite acercarnos muchísimo más a su amado Hijo Jesús. Así que sea Dios bendiciendo tu vida, que sea Dios sosteniéndote y que la gracia, la paz, el amor y la alegría de nuestro Señor Jesucristo te sostengan y te guíen. Bendiciones, feliz día. Mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Recuerden que pueden ir a nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Saben que pueden escribirnos, comentarnos de qué quiere que hablemos, si necesitan una mención especial, si quieren que oremos por ustedes. Claro que sí, solamente escríbanos y lo tendremos pendiente acá en nuestro programa. Que Dios les bendiga y nos vemos el viernes si Dios lo permite.